En la edición de hoy nos toca hablar de la oncología clínica, un pilar fundamental en el tratamiento integral del cáncer, y para eso está con nosotros el doctor José Zamudio, oncólogo clínico. Bienvenido y gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás, por la oportunidad y sobre todo este espacio que permite un contacto directo con el paciente. Y de ese contacto queremos hablar. ¿Cuál es el primer contacto cuando llega el paciente ya con un diagnóstico capaz? ¿Cómo se encausa el contacto con el paciente? Bueno, normalmente cuando un paciente llega a la primera consulta y ya sabe que tiene un diagnóstico de un cáncer, independientemente de la patología, el paciente viene con mucho miedo, viene con mucho temor, muchas veces viene con mucha ira reprimida. Y lo importante como profesional del área es siempre escuchar, dar ese tiempo que el paciente se explaye. Eso es fundamental. El médico tiene que aprender a escuchar, luego tiene que aprender a consolar. Y después podemos hablar toda la parte farmacológica, la parte del tratamiento, pero la parte humana, la empatía, es fundamental. Eso define que el paciente se apegue al tratamiento. Y ese tratamiento ya es individual, depende de cada caso. Claro, cada patología hay que estadificarlo, hay que evaluar las características del tumor, hay que ver si existe o no mutaciones, hay que trabajar con el equipo profesional, con el equipo multidisciplinario. Y hablando un poquito del equipo multidisciplinario, ¿dónde se ubica la oncología clínica y cómo se ve el trabajo interrelacionado con las demás áreas? El éxito del tratamiento depende de la coordinación. La oncología trabaja muy de cerca con el radioterapeuta, trabaja muy de cerca con el patólogo, trabaja muy de cerca con el neurocirujano, trabaja muy de cerca con los especialistas de imágenes que dan los informes, porque cuando hablamos de cáncer tenemos que hablar de estadificación. Yo siempre me gusta hablar en términos sencillos. ¿Qué es la estadificación? Un ejemplo, si una mujer viene y es diagnosticada de cáncer de mama, esa enfermedad solamente está en la glándula mamaria o se fue a otra parte del cuerpo. Y eso uno lo tiene que encasillar en 4 grandes grupos, que son los estadios 1 al 4. Y eso define un grupo de tratamiento. Y es sumamente importante la comunicación con el colega. Y eso es algo que yo destaco aquí en Radioterapia Concordia. La facilidad de la comunicación. Aquí el paciente viene y tiene toda la solución. ¿Por qué? Porque tenemos todos los especialistas para brindar un tratamiento integral al paciente. Ese es el secreto, además de toda la infraestructura y todo el equipo que cuenta este centro, que es el centro más avanzado de Latinoamérica. ¿Podemos abarcar un poquito más la parte de estadificación, quizás para mencionar algunos ejemplos, o alguien que esté queriendo informarse para que un paciente que se encuentre hoy con un diagnóstico y quizás lee algo que aún no comprende previo a una consulta, para esclarecer un poco qué significa? Bueno, cuando nosotros hablamos de cáncer, tenemos que, como le había mencionado, valga la redundancia, tenemos que estadificar. Y la estadificación que se utiliza, la que más se utiliza, es la estadificación TNM, donde T significa tamaño del tumor, donde N significa si hay o no presencia de ganglios linfáticos comprometidos,
y M significa si hay o no metástasis a distancia. ¿Qué es la metástasis? Un ejemplo, volviendo al caso de cáncer de mama. La enfermedad se originó en la glándula mamaria y esa enfermedad cuando migra al pulmón, al hígado, al cerebro, estamos hablando de metástasis. Y como les dije, hay 4 grandes estadios. Los estadios iniciales son los estadios 1 y 2, enfermedad localizada. Estadio 3, cuando hay ganglios comprometidos. Y estadio 4, cuando hay metástasis. Eso es a grandes rasgos para que el paciente entienda. Lo importante siempre es consultar con el profesional. Uno puede leer muchas cosas en internet. Uno puede ver muchos videos, pero la información precisa y correcta lo va a tener de un profesional certificado y con la experiencia en el manejo de estas patologías. Y hablando del manejo de las patologías, ¿de acuerdo a qué se rige un protocolo de tratamiento o cómo se arman las propuestas de tratamiento en Radioterapia Concordia, quizás abarcando como siendo más específico? Cuando uno va a decidir la conducta terapéutica de un paciente, uno tiene que evaluar las características del paciente. Muchas veces el paciente que acude tiene ya una edad muy avanzada. Además de la edad avanzada, tiene otras patologías, es diabético, hipertenso, tienen problemas renales y otros problemas más que puede presentar. Entonces uno tiene que diseñar un tratamiento que no afecte su calidad de vida. Porque ¿de qué me sirve a mí darle un tratamiento que controla la enfermedad si el paciente está postrado en la cama sin poder realizar ningún tipo de actividad? Por eso es la importancia de la comunicación. Por eso aquí en Radioterapia Concordia, cada paciente es tratado de manera individualizada. En ese contacto previo a definir el tratamiento, previo a dar la indicación, mencionaste que el paciente viene con miedo, viene con ansiedad. ¿Qué paradigma a veces trae? ¿Qué quizás idea equivocada trae a la consulta que tratas de aclarar? Bueno, ese justamente, existen muchos tabúes en relación al cáncer. Uno de los conceptos bastante arraigados es que cuando uno tiene cáncer es sinónimo que el paciente va a morir. Es como si fuera que el paciente ya viene con una sentencia de muerte. Y eso es totalmente errado. La oncología ha dado pasos agigantados. Los avances son impresionantes. Uno de los grandes avances que fue un boom en oncología es la inmunoterapia. Nosotros estamos buscando en enfermedades muy avanzadas, estoy hablando de estadio 4, de cronificar la enfermedad. Un ejemplo te doy, Nicolás. Un paciente, cuando es diagnosticado de hipertensión o diabetes, ¿se cura de la hipertensión o diabetes? No. El paciente se muere con su hipertensión. Tiene que consumir unas pastillas, un ejemplo para dar ejemplo sencillo, enalapril, losartán, y con eso controla la presión. Si es diabético, si tiene una diabetes tipo 2, se le suele dar medicamentos hipoglucemiantes como metformina y el paciente hace sus actividades normales. Tiene una vida normal. Y es eso lo que nosotros en oncología buscamos, con el soporte de estos equipos que contamos aquí en Radioterapia Concordia.
Una vez que uno logra disipar ese miedo, esas quizás ideas, los paradigmas en base a evidencia, ¿qué otras cosas se evalúan en una primera consulta o en un primer acercamiento de un paciente? Bueno, cuando un paciente es diagnosticado de cáncer, no solamente ese paciente sufre, hay todo un entorno familiar que está detrás del paciente. Y es importante también darle ese apoyo, darle esa tranquilidad, darles informaciones claras tanto al paciente como a la familia. Eso es fundamental. La familia, el apoyo que brinda, es fundamental para el apego al tratamiento. Por eso cuando viene un paciente, converso no solamente con el paciente, me dirijo también a la familia. Es sumamente vital tener una buena relación. Esto es un equipo. Es como un equipo de fútbol, si hacemos la analogía. Un solo jugador no gana un partido. Es todo un equipo. Aparte de buscar, obviamente, que el paciente cumpla con lo indicado, ¿qué apoyo brinda la familia en el tratamiento? Sobre todo, la familia brinda el apoyo porque acompaña. Es la que está muchas veces lidiando con esos temores, esos miedos. Y si la familia claudica, el paciente también decae, entra en depresión y una seguidilla de problemas que finalmente repercute en su vida. Habiendo abarcado lo que es la familia como la contención en lo que es el apego al tratamiento, en el acompañamiento del paciente, Radioterapia Concordia también con gestión de casos apoya al paciente en cuanto a acompañarle en el proceso. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo puede verse un tratamiento integral del cáncer? ¿Qué otros pilares cubrimos? Bueno, realmente en Radioterapia Concordia tenemos todos los profesionales para dar contención al paciente y a su familia. Como siempre digo, para planificar el tratamiento necesitamos de un radioterapeuta. Necesitamos de físicos que van diseñando la radiación que tiene que recibir el paciente. Necesitamos profesionales entrenados y capacitados para administrar estos fármacos innovadores. Necesitamos equipos que permitan administrar con seguridad estos fármacos. Necesitamos el soporte nutricional. Contamos con una nutricionista oncóloga. Muchas veces el paciente tiene dolor. Tenemos también un profesional dedicado al tratamiento de la patología dolorosa. O sea, son varios pilares que permiten al paciente continuar hasta el fin. Porque uno de los problemas que solemos ver es que el paciente muchas veces inicia y por esa falta de contención abandona. Y las chances de curación prácticamente se vuelven nulas. Entonces, por más bueno e indicado que sea un tratamiento farmacológico, si el paciente abandona el tratamiento, no sigue la indicación de radioterapia, por ejemplo, las chances de que el tratamiento sea exitoso se disminuyen. Asimismo, todo tratamiento está basado por evidencia científica. Las evidencias son claras y contundentes. Y eso la población tiene que entender, el paciente tiene que entender. Aquí uno no inventó la rueda. Está claro, los números son
claros y precisos. Y aquí brindamos tratamientos de precisión. Pero para ello tenemos que completar los ciclos pactados. De eso depende el éxito. Y por eso vuelvo a repetir, el equipo, como habías mencionado, tenemos una encargada de gestión de casos que se encarga de dar el seguimiento. Tenemos los profesionales capacitados para dar contención tanto al paciente como a la familia. Y es eso lo que define y es eso lo que se caracteriza a Radioterapia Concordia. Para Radioterapia Concordia, cada paciente es único y es importante. Estamos comprometidos con el paciente y su familia. Por eso las tasas de éxito son altas si hacemos comparación con otros centros, porque brindamos una atención individualizada. Eso es lo que nos distingue, además de los equipos de última generación y de vanguardia que tenemos. No existe en Latinoamérica un equipo como el SAT-X. Podemos hablar un poco del acompañamiento de radiocirugía en un caso de cáncer, donde hay indicaciones claras. Para mencionar un ejemplo capaz, sí, metástasis cerebrales, por ejemplo. Bueno, justamente uno de los temores y uno de los grandes temores de todo oncólogo es la enfermedad a distancia en el cerebro. Y la realización de radiocirugía y contar con un equipo aquí en Paraguay y aquí en Neuland ha sido un antes y después. El paciente que tenía metástasis cerebral prácticamente ya tenía una sentencia de muerte. Este equipo que existe en Paraguay ha cambiado completamente la sobrevida del paciente y la calidad de vida del paciente. Aquí hemos visto pacientes prácticamente casi en coma que han vuelto a caminar, que se les ha dado la oportunidad de seguir compartiendo con su familia. Ese es un hito histórico. Y solo lo tenemos aquí en Paraguay, en Neuland. No hay en Brasil, no hay en Argentina, no hay en Chile, no hay en Uruguay. ¿Para qué irse al Brasil? Porque hay muchos centros. Muchas veces el paciente tiene ese concepto de que en Brasil va a recibir un mejor tratamiento. Ese concepto es un concepto totalmente equivocado. Aquí en Paraguay, aquí en Neuland, tenemos el tratamiento más avanzado. Y quizás abarcando un poco eso, ¿de dónde viene el paradigma de Brasil? ¿De dónde viene la asociación de la solución al cáncer con Brasil? Escuchamos muchas veces del sirio-libanés como una alternativa o como la alternativa al tratamiento del cáncer. ¿De dónde se construyó en un pasado esa imagen? Realmente, en lo que se respecta a tratamiento de oncología, el país lastimosamente ha quedado muy atrasado. Y la puesta de funcionamiento de Radioterapia Concordia, y no solamente de los equipos, de los profesionales, porque aquí los profesionales, la mayoría han sido formados en el extranjero, han sido formados en la Alemania con los expertos más renombrados en el tratamiento de oncología. Y lo que respecta al Brasil, para mí es marketing. Es un desconocimiento de lo que se está haciendo aquí
y es un desconocimiento de la capacidad de los profesionales que se cuenta aquí en este centro. Nosotros no tenemos nada que envidiar a centros de referencia como Estados Unidos, Alemania, España. Estamos en el mismo nivel y superamos a estos centros que se encuentran en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México. Lo superamos con creces. Entonces, entendiendo que también por un factor de conocimiento o de posicionamiento de los centros renombrados en Brasil, existe aún el paradigma del paciente paraguayo de querer buscar una solución afuera. Viendo lo que hoy podemos ofrecer en Radioterapia Concordia, ¿por qué un paciente debería quedarse en el país? La respuesta es muy sencilla. Un paciente diagnosticado con metástasis cerebral tiene la posibilidad de realizar un tratamiento con una precisión milimétrica. Haciendo analogía, el cerebro es como la computadora, el CPU, que controla todas las funciones del organismo. Imagínate tener un tratamiento que solamente afecte al tumor y no afecte a estructuras vecinas. Esa es la diferencia. Por eso los pacientes dicen, doctor, yo llegué sin poder hablar. Doctor, yo llegaba con convulsiones. Desconocía a mis familiares con el que he convivido toda la vida. Y al terminar el tratamiento, volví a nacer. Eso es lo que manifiesta. Hay que remitirse a las evidencias. Están los testimonios. Eso es lo que ofrecemos. Entonces, hoy por hoy, en cuanto a radioterapia, radiocirugía, estamos al nivel del primer mundo y también entendiendo que las terapias farmacológicas, las drogas, son las mismas en los distintos países, ¿correcto? Asimismo, nosotros contamos con los medicamentos más innovadores. Nosotros estamos haciendo tratamientos de primer mundo. Es como si fuera que un paciente el día de hoy decidiera irse a los Estados Unidos o a Alemania para realizar su tratamiento. Pero ¿qué sucede cuando un paciente sale del país? Deja ese componente familiar, deja su país. Se expone a mayor estrés también, ¿no? Asimismo, el estrés genera muchísimas complicaciones. El estrés produce un estrés oxidativo a nivel de la célula y un paciente que realiza tratamiento presenta más complicaciones. Y eso es algo que también quiero destacar. Y también quiero destacarlo con los pacientes. Un paciente, ¿dónde decidiría hacer un tratamiento? En una ciudad donde el caos es la norma, donde tenga que lidiar con un tráfico, con un calor extremo, con una polución ambiental. Eso genera muchísimo estrés en el paciente. Ese estrés desemboca en depresión y esa depresión termina haciendo que el paciente abandone. Yo les invito a que conozcan Noida, una ciudad tranquila, una ciudad segura, donde lo moderno se combina en armonía con el medio ambiente. Esa tranquilidad que uno vive aquí en Noida, no lo he visto en ninguna parte del mundo. Y ya he recorrido muchísimos países. Todos los pacientes que han venido aquí y que han realizado su tratamiento destacan eso. Por eso, hasta el día de hoy, ningún paciente ha abandonado el tratamiento. ¿Por qué? Porque se siente acogido. Porque se siente en una ciudad segura. En una ciudad donde el respeto hacia la otra persona es la regla. Y eso ofrece Noida. Y les puedo asegurar
que en ninguna parte del mundo donde están estos grandes centros es así. Aparte de la radiocirugía, también el centro cuenta con un equipo de radioterapia convencional. ¿Cómo se pueden complementar esos dos tratamientos con un tratamiento farmacológico? Bueno, cuando hablamos del equipo Halcyon, que es el equipo más moderno que tiene aquí el país, el equipo de radioterapia, el 60% de los casos de los cánceres que son diagnosticados requieren radioterapia, ya sea la radioterapia con el calcio o la radiocirugía. Cada patología tiene sus indicaciones. El equipo Halcyon es un equipo de alta precisión, que tiene un sistema de imágenes que permite posicionar al paciente y permite que las radiaciones solamente afecten al tumor y no afecten a los tejidos. ¿Por qué es importante? Volvamos con los ejemplos. Si hablamos de mujeres, una de las patologías más frecuentes que son diagnosticadas es el cáncer de mama. Y para hacer una ubicación anatómica, en esta zona se encuentra el corazón. Y ustedes saben que es sumamente importante que el corazón funcione correctamente para que pueda bombear la sangre que necesitamos para poder, si un tumor se encuentra en la mama izquierda, la mama se divide en cuadrantes, hacia los cuadrantes internos, en esa zona está localizado el corazón. ¿Y qué hace el equipo Halcyon? Realiza una conformación y solamente ataca el tumor y protege el corazón. Ese nivel de precisión es lo que aquí ofrecemos. Además de que el equipo está diseñado para que el paciente, cuando realice su tratamiento, sea lo más breve posible, sin perder esa precisión. Además de ello, está diseñado y ambientado porque muchas veces nuestros pacientes tienen claustrofobia, tienen ansiedad. Entonces es un ambiente más natural. Entonces le da confort al paciente. Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen esas crisis de pánico. Y el equipo está monitorizado con cámaras donde el operador está viendo de manera permanente al paciente. Está monitorizando. Es realmente un equipo bastante avanzado y sobre todo muy preciso. Aquí ofrecemos tratamiento, como les dije, de radioterapia para todos los tumores que requieran. Vuelvo a repetir, de cada 10 pacientes diagnosticados con cáncer, 6 pacientes en algún momento va a requerir tratamiento radial. Las cifras son elevadas. Y para que ese tratamiento sea efectivo, necesitamos equipos modernos y necesitamos equipos de alta precisión para no tener complicaciones en un futuro. ¿Cuál sería un mensaje que te gustaría transmitir a los pacientes que hoy tienen un diagnóstico de cáncer? Que acudan aquí al centro. Hay distintas modalidades para realizar la consulta. Si no pueden asistir de manera presencial, se puede hacer a través de una videoconferencia. Estamos aquí para servir, para apoyar al paciente y a su familia. Confíen en la experiencia, en la formación de los profesionales que aquí desempeñan funciones. Ese es el mensaje. Todo paciente con un diagnóstico o con una sospecha, porque muchas veces uno sospecha y es importante que se realicen los pasos adecuados, porque un tratamiento mal hecho ya no se puede revertir. Gracias, doctor José, por tu tiempo. Muchas gracias.